Bonaparte marchó a Siria a enfrentarse con un ejército que, con ayuda inglesa, el sultán otomano había enviado para rechazar al invasor de Egipto, país que consideraba como de propiedad personal. En marzo de 1799 los franceses ocuparon Jaffa, entre una gran mortandad de la población diezmada por la peste, situación que afrontó Bonaparte con extraordinaria serenidad. 2 semanas más tarde, Napoleón llegó a San Juan de Acre, fortaleza mandada por un oficial británico. Allí terminó su épica campaña. Levantó el sitio y retiróse de Siria tras perder 5.000 hombres. Fue una retirada terrible. Bonaparte mandó ceder todos los caballos a los enfermos y heridos. Él mismo anduvo a pie ante sus hombres vencidos, su ejército extenuado y angustiado ante el porvenir. Sin embargo, en junio se halló de nuevo en el Cairo y logró destruir otro cuerpo expedicionario turco desembarcado en Abukir. Por último, el 23 de agosto reembarcó rumbo a Francia, hartado de Oriente, abandonaba a sus tropas como un desertor. Las noticias procedentes de su patria eran sumamente alarmantes. Expansión de la guerra. De acuerdo con Bonaparte, y acaso por instigación suya, el directorio había ordenado en 1797 la ocupación de Roma, la expulsión del Papa y la institución de una república romana. El saqueo sistemático de la ciudad eterna había suministrado parte de los fondos necesarios para la campaña de Egipto. En marzo del mismo año, el directorio había creado la República Helvética. Francia necesitaba el territorio suizo como vía de acceso de sus tropas hacia la República Cisalpina por Ginebra y el paso del Simplón. En consecuencia, las tropas francesas habían ocupado el país, pretextando ser requeridas por determinados círculos políticos helvéticos. Meses después, Bonaparte conquistaba Egipto. Los gobiernos consideraban a Francia como un conquistador agresivo y cínico, un país capaz de las peores violencias e injusticias, y los franceses eran temidos y detestados por doquier. A principios de 1799, Guillermo Pitt logró formar una nueva coalición. Nelson le había allanado el camino con su resonante victoria de Abukir. Esta coalición unió a Inglaterra, Austria, Rusia, Turquía y el Reino de Nápoles. La iniciativa pasó a los aliados. Los franceses fueron arrojados al poniente del Rin y obligados en Italia, donde el general ruso Suvarov, un contemporáneo inglés, lo describe como una mezcla de héroe y de demonio, operaba con una rapidez de movimiento que hasta entonces parecía exclusiva de Bonaparte, a evacuar Lombardía. En verano de 1799 los aliados ya preparaban la invasión de Francia. Desde las jornadas de 1793 los franceses no habían afrontado tan grave amenaza. Massena salvó a Francia. Se aferró a sus posiciones cercanas a Zúrich, mientras los ejércitos enemigos lo cercaban poco a poco. El francés esperó su momento con sangre fría, supo escoger el lugar ideal cerca de Zúrich para atacar a los destacamentos enemigos que le hacían frente y romper el círculo. Luego obligó a Suvarov a regresar por los pasos nevados de los Alpes y tratar de salvar el resto de su ejército. Esta vez Francia no fue invadida. Epílogo del directorio y del jacobinismo. El 9 de octubre de 1799 Bonaparte desembarcaba en el mediodía de Francia y el 16 estaba en París. Su viaje fue una auténtica marcha triunfal. El general pudo comprobar con la satisfacción que puede imaginarse que el pueblo no le atribuía responsabilidades por el fracaso egipcio. Al llegar el general Bonaparte, cuenta Marmont, todas las ambiciones se movilizaron. Era el sol naciente. Todas las miradas se dirigían hacia él y adivinaban el papel que iba a desempeñar. En París, Barras corrió a su encuentro acompañado de uno de sus colegas que efectuaba su segunda entrada en la escena política, el abad Sieyès. Con Barras y Sieyès otros dos personajes, Fouché, nombrado ministro de policía, y Talleyrand, el intrigante. Luego de la revuelta realista parisiense del vendimiario del año 4 octubre de 1795, el republicanismo integral se había puesto otra vez de moda. Los jacobinos, llamados entonces neojacobinos, recobraron el influjo y predicaron de nuevo los ideales de la gran época revolucionaria. Los principios de 1793, con la reapertura del Club de los Jacobinos, la población parisiense, presa de sombríos presentimientos, temía un nuevo terror. Los jacobinos se oponían al orden establecido y era preciso someterlo. Llegó el día en que el ministro de policía decidió visitar su célebre club y les anunció sin rodeos el cierre del local. El propio Fouché cerró la puerta con llave, una actuación muy al gusto de Barras y de Sieyès. Cuando le preguntaban a ese abad qué había hecho durante el terror, replicaba satisfecho: «He sobrevivido». Para lograrlo, Sieyès habíase ocultado en un retiro seguro donde continuó estudiando las teorías constitucionales, despreciaba la constitución del directorio y solo deseaba su abolición. Para eso necesitaba un militar que se encargara del lado práctico de las cosas y en consecuencia eligió a Bonaparte.
A su vez, Bonaparte escogió a Sieyès como principal instrumento de la política a desarrollar. El general deseaba tanto como el abate poner término al poder en funciones. Sieyès podía serle muy útil como garantía de que él pretendía solo salvar la revolución. Golpe de Estado del 18 Brumario. El golpe de Estado se efectuó el 18 y 19 Brumario, después de prolongadas deliberaciones. Bonaparte, Sieyès, Talleyrand y Fouché se repartieron los papeles a representar. Invocarían la excusa de una conjuración jacobina a fin de aplazar para el día siguiente las sesiones de la representación popular y efectuarlas en el castillo de Saint-Cloud, lejos de toda injerencia del pueblo francés. Bonaparte empleó de súbito el tono que convenía. ¿Qué habéis hecho de esa Francia que os dejé en tan brillante situación? Os regalé la paz en Francia y encuentro la guerra. Os proporcioné victorias y no hallo más que derrotas. Os obsequié con todas las riquezas de Italia y solo veo miseria y legislación de bandoleros. ¿Qué hicisteis de 100.000 franceses amigos míos y partidarios de mi gloria? Han muerto. Aquel mismo día se pidió a Barras, con tanta cortesía como firmeza, que firmara una dimisión ya redactada y preparada de antemano. El que era apodado jefe de los podridos se resignó enseguida y solo protestó por pura fórmula. Se le escoltó hasta su finca campestre y desapareció de la escena. Todo ello ocurrió el primer día. La jornada siguiente sería decisiva. En el Consejo de los 500, tan influido por los jacobinos, Bonaparte fue recibido con hostilidad. Por un instante Bonaparte se atemorizó, pero su hermano Luciano salvó la situación. En calidad de presidente apeló a las tropas para defender la ley. Murat y Leclerc gritaron a sus hombres: «¡Echad fuera a toda esa gente!». Los representantes abandonaron a toda prisa sus purpúreas togas entre los jardines y matorrales del contorno. Aquella misma tarde fue convocada de nuevo una fracción de los 500 y obligada a proponer un proyecto de ley que confiaba a 3 cónsules el lugar que el directorio dejaba vacante. El proyecto fue sancionado en el acto por el Consejo de los Ancianos. Por supuesto, el general Bonaparte era uno de los 3 cónsules. Teóricamente gobernaría la República con sus colegas, pero de hecho sería el único amo de Francia. Napoleón, el dueño de los destinos de Francia, no era francés de nacimiento, sino originario de Córcega. Hasta su muerte habló el francés con acento corso. La isla de la Belleza había sido anexionada al reino de Francia en 1768 y Napoleón Bonaparte nació un año después de esta toma de posesión. El sentimiento de independencia latía muy vivo entre los corsos, gente de sólidas tradiciones, costumbres primitivas y temperamento volcánico. El primer sueño de Napoleón había sido liberar Córcega y hacerse dueño de la isla. Su padre, un hidalgo corso de escasos bienes económicos, carácter aventurero, frívolo y despreocupado, le obtuvo una plaza gratuita en la escuela militar de Briand. Luego fue admitido en Saint-Cyr, donde sus camaradas lo tomaron por un excéntrico, altivo y reconcentrado. Napoleón los rehuía para no oír burlas sobre su acento, su rudeza y humildes vestidos, y odiaba a sus camaradas ricos, distinguidos, elegantes y satisfechos de la vida. Para vengarse y superarlos en todo, enfrascóse en el estudio de la matemática, la geografía y la literatura. Además le interesaba en cuanto concerniese a los seres humanos, su vida y su historia, el pasado de los pueblos y sus sistemas de gobierno. Devoraba los comentarios de la guerra de las Galias. César ocupó un lugar primordial en su galería de héroes junto a Alejandro el Grande. Napoleón no es un caballero, decía su gran adversario y futuro vencedor, el duque de Wellington. Las humillaciones experimentadas en su juventud habían dejado huellas profundas en su carácter. Con todo, no sentía complejo alguno de inferioridad. Napoleón estaba sinceramente convencido de que era el mayor monarca de la historia y el más capacitado de todos los hombres. En Napoleón hallábanse rasgos de hombre primitivo, un individualismo que solo los lazos familiares podían moderar y un carácter desconfiado y rencoroso, todo ello acompañado de una generosidad desbordante e impulsiva. Para la posteridad la leyenda difumina ese carácter primitivo del personaje. Algo distinto era para los contemporáneos que hubieron de soportar, entre otras cosas, su pomposo vocabulario y su rebusca de efectos románticos, originados por sus lecturas de la literatura de aquella época, que él lo complacía en extremo. Carácter que se manifestaba intenso en sus célebres crisis de cólera, con escenas furiosas ante sus colaboradores y diplomáticos extranjeros, y en la crueldad terrible que demostró con determinadas personalidades y pueblos. En cambio, lo acometía a veces una profunda melancolía después de conseguir una gran victoria ante el espectáculo de los cadáveres y los gritos de dolor de los soldados heridos. Otro rasgo primitivo de Napoleón era su actitud más o menos ingenua hacia sí mismo. No tenía sentido alguno del humor, lo tomaba todo a la tremenda y en serio.
Un historiador británico dice: ni un solo rasgo se halla en él de aquella alegre indiferencia propia del carácter francés. Napoleón era incapaz de desentenderse con una broma de cualquier detalle insignificante. En septiembre de 1795 Napoleón Bonaparte había obtenido su diploma de oficial y el nombramiento de subteniente en un regimiento de artillería. Al estallar la revolución, Napoleón se alegró, ya que veía posibilidades de mejorar su situación. Luego se afilió al Club de los Jacobinos, pero no tomó parte directa en los acontecimientos revolucionarios. Si bien fue siempre partidario de las ideas radicales del siglo XVIII, los excesos de la revolución lo alarmaron. Luis XVI no era en su opinión más que un indeciso. Para él, el mayor monarca francés era, sin discusión, Luis XIV. Él y yo somos los únicos que contamos. Alguna vez llegó a tener 400.000 hombres en armas. Un rey así no puede ser un hombre vulgar. Carlomagno también le impresionaba. En cambio, Enrique IV le parecía poco serio, juicio que en labios de Napoleón adquiere destacado y curioso interés. Decía que el mariscal de Turenne era el mayor capitán de la historia francesa. Turenne hacía exactamente lo que yo hubiera hecho. Si hubiese tenido en mi ejército un Turena, hubiera reinado en todo el universo. En la actitud de Bonaparte hacia sus veteranos destacaba sus mejores cualidades. Ellos veneraban su genio militar, pero lo apreciaban también por sí mismo. Aceptaban con gozo sus más duras exigencias. Luchar por un hombre de tal categoría era un privilegio y un inmenso honor, y todavía prendidos para la psicosis masiva de la revolución, los soldados iban a la guerra como una fiesta. La guardia muere, pero no se rinde. La más célebre entre todas las frases históricas famosas parece que se inventó con posterioridad. Sin embargo, auténtica o no, nos proporciona una idea aproximada del entusiasmo que Napoleón I sabía inspirar a sus hombres. Este fue el anverso de la medalla. En cuanto al reverso, el marqués de Lafayette deslizó este comentario: en los desiertos de África, a las orillas del Guadalquivir y del Tajo, en las llanuras del Vístula, en las nieves de Rusia, en 10 años, 3 millones de hombres han dado su vida por un solo hombre. Es más que suficiente. Napoleón, primer cónsul, de Marengo a la Malmaison. La batalla de Marengo fue una auténtica pesadilla. El 14 de junio de 1800 a las 3 de la tarde, Napoleón, primer cónsul y general en jefe de la República, podía considerarse vencido. Sus tropas se retiraban bajo un diluvio de proyectiles. Eran las mismas que poco antes consiguieron una audaz travesía de los Alpes. Como Aníbal en otro tiempo, franqueado del Gran San Bernardo, los austríacos se esparcieron por la llanura y el repliegue francés degeneró en verdadera desbandada. Apareció entonces el general Desseaux al frente de su división. El pánico cesó en el acto y reagrupadas las tropas francesas pasaron al contraataque. Unas horas más y la derrota inicial se convertiría en espléndida victoria. El general Desseaux, llegado en el momento justo, parecía haber escogido aquel instante para desaparecer, pues el auténtico vencedor de Marengo murió en el campo de batalla, al frente de su división. Napoleón recogió todos los laureles y el fruto de la victoria. La paz se firmó en Lunéville, febrero de 1801. En diciembre del año anterior, el general Moreau había logrado otra gran victoria contra los austríacos en Hohenlinden, cerca de Múnich. La paz representó un gran triunfo para Francia. El emperador de Austria le cedió toda la orilla izquierda del Rin, desde Suiza a los Países Bajos, con lo que se alcanzaba el objetivo soñado por tantas generaciones de franceses, el Rin como frontera. A los príncipes alemanes, que en virtud del Tratado de Lunéville perdían sus territorios, se les ofreció compensación en la otra orilla del río. El emperador austríaco hubo también de reconocer de jure a las 4 repúblicas hermanas: la Bátava, Países Bajos septentrionales, la Cisalpina, Lombardía, la Helvética, Suiza, y la Ligur, Génova, aunque las 4 eran, de hecho, posesiones francesas. Todavía en la actualidad muchos historiadores franceses afirman que los primeros años del consulado conforman el período más fecundo y glorioso de la historia francesa. Diríase que Atalaya en aquella época a través de las altas ventanas de la Malmaison, castillo cercano a París, retiro preferido del primer cónsul, donde se paseaba por el parque con Josefina, ofrecía a sus amigos ágapes o representaciones teatrales y trabajaba en el jardín durante la jornada. En el idílico trasfondo de la Malmaison aparece Napoleón como un hombre feliz, imaginando y operando cosas grandiosas, sobre todo la reconstrucción de Francia.